Yo empecé a hacer la tarea, güey, la tarea que nos dejamos. Tenía, o sea, lejos de empezar a ver una noticia en específica, Ajá. como que entras a todas estas páginas de arquitectura, que es lo que consumimos, ¿no? Y algo que no me sorprendió, pero creo que podemos como un poquito subrayar, es el tema o sea, esta polarización que existe. Estuve checando noticias tan locas como que en algún país de primer mundo se inauguró el primer estacionamiento para autos voladores, o sea, ¿sabes? De esa, tirándole a ese tipo de cosas. Que sin duda alguna es algo a lo que todos, o sea, creo que todos debemos de estar aspirando, más que a eso, entender lo que podría representar, ¿no? O sea, lo que representa un tema de este tipo es más que un auto que vuele, es el progreso que pueda tener un país, ¿no? El desarrollo que pueda tener el ser humano, ¿no? Este, y empezaba a ver otras noticias como completamente opuestas que subrayaban un poco más hacia lo social, ¿no? O sea, pues que se inauguran ciertas escuelas o ciertos equipamientos urbanos en países que tienen ciertas carencias, ¿no? Eh, con recursos limitados, como que todo este tema de atención humanitaria se ha vuelto muy relevante últimamente y también considero que es muy importante. Entonces, algo que me sorprendió mucho de empezar a intentar hojear todas estas notas era la polarización que existe. Y entonces, como preguntarnos qué debemos estar haciendo, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces debemos aterrizarnos al momento en el que estamos y al lugar en el que estamos trabajando, en las situaciones, sin dejar de mirar el tema del crecimiento, pero hasta qué punto nos puede aportar algo de eso a lo que vivimos actualmente. No sé si me explico. O sea, el hecho de que a ti, bueno, ahorita estabas hablando tú a nivel ciudad, a nivel gobierno, a nivel comunidades, pero a nivel individual, el hecho de que a ti te esté yendo más o menos que otra persona, ¿qué tan relevante puede llegar a ser? ¿No? Más que una noticia sea más relevante que otra, o sea, considero que ambas tienen su importancia, ¿sabes? O sea, lo mismo que decía, o sea, debemos de todo el tiempo estar pensando en el desarrollo, ¿no? Mientras, o sea, lejos de una noticia en específica, habla de un desarrollo de ciertas ciudades, ¿no? De ciertos países que están en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, sí debemos de estar viendo eso para pujar por algo parecido. Eh, Sin embargo, es como encontrar ese balance entre ver hacia dónde queremos ir y entender en dónde estamos, ¿no? O sea, entender en dónde estamos para poder proyectarnos hacia ello, ¿no? O sea, no podemos negar completamente la realidad, pues, económica, política y social en la cual vivimos, ¿no? Creo que va un poquito más por ahí la cuestión. Ahorita, si nos ponemos a pensar esto del COVID, que también es algo que, eh, pues ahora sí que la mayoría no podía prever, había visto recientemente que se publicó me parece que en Forbes, bueno, no voy a decir marcas, no, más allá porque a lo mejor no eran ellos, ¿no? No, sí, 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 era Forbes. Entonces publicó un artículo que decía si el home office iba a quebrar a los grandes edificios de oficinas. Como tú lo decías, el desarrollo urbano lo que hace es generar esos centros de economía que se aglomeran y hay una teoría
que es geográfica, que se llama del lugar central, que la formuló un alemán, se llama Kristalle, así se apellida. Entonces, ahí dice que del punto de la ciudad que más vale, hacia afuera se va difuminando para valer menos. Es como si tú aventaras una piedra en el agua, ese aro que se está expandiendo te puede ejemplificar cómo cada vez menos se pierde, y ese es el valor del suelo en una ciudad. En la Ciudad de México, una parte de mi tesis hablaba de eso, de cuál era el punto de la ciudad que tiene mayor valor. Y tú, siendo arquitecto, ¿cuál podrías decir que es? Pues creo que la mayoría de las personas pensaríamos que nace del centro, ¿no? De la ciudad. Sin embargo, creo que puede también nacer de estas zonas tan, pues bueno, que están en una mejor posición, ¿no? Que están, que cuentan con una mejor infraestructura, con un mejor equipamiento, o sea, que dentro de la ciudad existe cierta calidad de vida, ¿no? Que es toda esta parte que empieza a ser como un nuevo centro, ¿no? La parte de Condesa, Roma, que tiene tan cerca la parte de Chapultepec y Reforma, ¿no? Exacto. Justo yo con el Roberto Green, perdón, Fernando Green, ya tiene un año que no lo veo. No, pues me va a colgar, güey. No, ¿sabes qué? ¿Qué le es bien exigente, güey? Y me hizo firmar una carta que decía que yo no iba a sacar nada de esta información, ¿no? Pero pues ya, yo creo que ya prescribió, güey. Porque le estoy dando su crédito, ¿no? El chiste es que el doctor Green, pues yo le junté un buen de datos y todo eso, y formulamos que el punto donde genera ese nivel más alto de valor del suelo en la Ciudad de México es en la Torre de Vancomer. Entonces, la Torre de Vancomer, como tiene ahí al lado las otras torres, que de hecho esa es una foto icónica de la Ciudad de México, que es todo el Paseo Reforma, que en una esquina tiene la entrada al Parque de Chapultepec, a una de las secciones, y pues atrás está pues todas estas colonias que tú mencionabas, ¿no? La Juárez, donde está la zona rosa, todo eso. Entonces, desde ahí está la zona de mayor valor, según mi tesis, ¿no? Pero ahí, cuando te pones, porque dentro de la ciudad también se divide por usos de suelo. Por ejemplo, el uso de suelo habitacional, que es, como su nombre lo dice, para vivir, el más caro es en la Colonia del Valle. Pero el más caro para trabajar, que es el uso de los servicios, de las oficinas, el centro financiero, es justamente ahí, donde está la Torre de Vancomer, que es donde empieza el Paseo de la Reforma. Entonces, pues por cuestiones de superficie, es más caro el uso pues, de oficinas que el habitacional. Entonces, el artículo que decía Forbes se cuestionaba si el home office, esto del COVID, iba a hacer que estas grandes edificaciones, donde hay cientos de oficinas, iban a perder valor. Y de la gran mayoría de las ciudades, el punto donde hay más valor es donde están estas grandes torres de uso pues de servicios, de oficinas. ¿Esto a qué se traducirá? O sea, ¿a qué se traducirá el tema de que exista durante cierto tiempo tendencia a construir rascacielos, tendencia a construir, o sea, hace unos años en la ciudad nacieron tantas plazas comerciales que hoy vuelven, pues que llevan meses cerradas ahora, ¿no? Y que toda la gente ya compra en línea en su mayoría y que empiezan a verse un poco también todos estos locales comerciales en renta. O sea, esta última semana tuvimos oportunidad de salir a un pub, pues al banco, de ese tipo. Pues realmente se han convertido en plazas semidesérticas, ¿no? Entonces, ¿cómo es
tan volátil esto, ¿no? O sea, tan volátil del que algo que hoy parece ser una muy buena idea y un muy buen negocio, todas estas, o sea, pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, ¿cómo llamaremos a este fenómeno? O sea, ¿cómo se llama este fenómeno tan que estamos viviendo últimamente, ¿sabes? O sea, en tan poco tiempo las cosas cambian muy rápido. Que es un poco, lo hago como una pequeña analogía al tema de la tecnología, ¿sabes? O sea, ahorita podemos grabar con un celular un video muy bueno, un audio muy bueno, que no nos vamos tan lejos, hace 5 años sería un poquito más complicado por el mismo precio, ¿no? Ya ni hablemos de hace 10 ni hace 15, ¿no? Entonces, ¿cómo las cosas van cambiando tanto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar preparados para lo que viene, ¿sabes? O sea, ¿qué nombre tendrá este fenómeno tan volátil del cambio de las tendencias? En la escuela de urbanismo lleva años estudiándose esto, no al sentido tan radical como lo hizo la pandemia, pero hay, pues ahora sí que una escuela encontrada, ¿no? Eh, de sí o no, que es la ciudad compacta versus la ciudad dispersa. La ciudad compacta trata un poco de ejemplificar cómo el hecho de edificar para arriba hace que haya un ahorro de recursos. Imaginemos un departamento que está ubicado en un edificio de 6 niveles y ahí hay, no sé, échale unos 5 departamentos por piso y serían 5, 10, 30 departamentos por el edificio. Es más fácil llevar una sola tubería de agua, una sola tubería de gas, una sola... Exacto, llevarla a ese edificio y que sirva a los 30 departamentos a que todos estén dispersos en la calle y llevar 30 tuberías de agua, 30 tuberías. La ciudad compacta contra la ciudad dispersa. Ahora, yo era del equipo de la ciudad compacta. De hecho, muchos que estudian esto del territorio hablan de la compacidad, que a mí se me hace una pendejada de palabra, porque siendo alguien, bueno, remite a otras cosas, ¿no? Pero hablaban de eso, de la compacidad de las ciudades. ¿Qué tan compacta puede estar? Y yo era de ese equipo por esa cuestión de la infraestructura. Pero ahorita, con COVID, que yo vivía en un departamento de 6 niveles, que teníamos 30 departamentos, de menos una familia, por lo menos el INEGI así lo tiene, una familia la cuenta como 4 integrantes. Es como en las cajitas de McDonald's, que la foto sale que son los 2 papás y los 2 hijos. De hecho, mi familia es así. Yo sí soy como de fotografía, pero yo viendo que nos tocó un sismo en plena pandemia, ahora hace unas semanas, bueno, ya tiene rato, ¿no? Ya tiene casi un mes. Pero que vi cómo salieron tantas personas del edificio. O sea, ahí te das cuenta que no, o sea, las familias mexicanas no son de 4 integrantes. Entonces échale, ya decir 30 departamentos en un edificio son muchos. Ahora échale cuántas personas hay. Entonces el hecho, ni siquiera aislándote en tu departamento, en tu casa, estás alejado de un número considerable de personas. Entonces ahí es cuando si tu pensamiento de ciudad era más ad hoc a lo compacto, ya con esto del COVID, pues ya un giro de 180 grados, ¿no? O 360 grados, como dicen las chamacas del Facebook. Claro, volvemos, ¿no? Es algo tan volátil que no vamos a saber en dónde o sea, ¿cómo podemos saber en dónde estaremos en ciertos años? O sea, creo que muchos apostaron en los últimos años a justo lo que comentas, ¿no? El tema de la ciudad compacta, vivir en zonas céntricas, que tienen este valor, ¿no? En el cual
o sea, en el cual sí existe cierta calidad de vida, ¿no? Por la infraestructura, por los servicios, por mil cosas, ¿no? Eh, Ahora conozco, creo que la mayoría de las personas con las que he platicado quieren salir de la ciudad, ¿sabes? O sea, quieren, o sea, están mirando a otros estados donde puedan migrar y tener un poco más de calidad de vida, ¿no? Hablando en el sentido, pues, de tener un mayor espacio, menos caos, ¿no? Que trae la ciudad. Y cómo todas estas plataformas nos lo permiten, ¿no? Claro, uno aguanta vivir en la Ciudad de México caótica, tráfico y todo eso, porque ahí está el pan, como diría nuestro amigo el Ferraz, ¿no? Porque ahí estaba el pan, pero si ya pierde sentido el estar viajando todos los días, ya ahora sí se te hace como que dices, oye, yo qué hacía tanto tiempo aquí, ¿no? O sea, ya no tiene. Pero bueno, eso lo vamos a descubrir en alguno de estos meses o de estos años, porque no sabemos cuánto va a durar esto. Mira, ahorita en este momento te acabo de mandar un link y quiero que nada más veas las fotos, porque da para el siguiente tema. Hay una empresa que está implementando, la verdad es que no sé qué tan vieja sea esta noticia, pero a mí se me hace bastante innovadora. Y tú que estás en este ramo y que estos meses has estado checando pues todo esto, que de hecho podría quebrar a Estudio Idea, es que, a ver, les voy a platicar rápidamente. Hay una firma belga, porque pues, son bien belgas, ellos, que se llama Gablock, ¿ok? Y son bloques para construir tu casa al estilo de Lego. De hecho, hay un juego que, ahorita me voy a escuchar bien viejito, pero la verdad es que yo nunca lo he jugado, pero se llama Minecraft, que es súper famoso en YouTube. O sea, yo es algo que no entiendo, por qué esta nueva generación de los centennials por enfrente ven cómo juega otra persona. O sea, es algo que cuando tú y yo éramos chamacos, era lo peor que te podía hacer tu primo mayor, ¿no? Dejarte nada más viendo cómo se juega. Era un castigo, ¿no? ¿No? Ahora les encanta ver cómo juegan los demás y los videos en YouTube son cómo juega otra persona. Pero bueno, ¿cómo cambian las cosas tan radicalmente? Exacto. En cuestión de unos años, no somos muy viejos. Ajá, pero fíjate, yo he visto que hay muchas empresas y muchas asociaciones que dan talleres y hasta concursos de que tú, ya sea con estrategias de Lego, así físico, o de manera digital con Minecraft, que son puros cuadritos, crear edificios, y te digo, dan talleres y dan concursos de esto. Entonces, esto se me hace interesante porque es llevarlo del juego a la realidad. Entonces dice que los ladrillos están compuestos de grafito EPS. Yo no sé mucho de materiales, pero no sé si a ti te suena ese material. Por las fotos, es como algo de cemento que está forrado con algún tipo de madera, ¿no? Ok. Entonces, lo que dice es que los bloques ofrecen un aislamiento térmico. Ok, de ahí EPS. Ok, entonces dice que hoy esa firma ha desarrollado 8 tipos de ladrillos diferentes que van desde bloques simples como los de Lego hasta vigas y otros elementos de construcción, ¿no? Y dice que en solo 7 pasos puedes tener la casa de tus sueños. ¿Cómo funciona esto? Pues que primero el cliente hace los planos de su casa,
Y ahí yo quiero que vayas ahí un poquito comentando. Aquí le están empoderando al habitante de la casa a hacer la casa de sus sueños, la casa como ellos quieren, ¿ok? Sin asesoría, bueno, eso no lo dice, ¿no? De un arquitecto. Bueno, el paso 2 dice que se adapta el sistema de autoconstrucción a los planos, es decir, que si yo no sé nada de arquitectura, pero sí sé cómo quiero mi casa, yo hago un planito ahí como pueda, y esta empresa lo que hace es transportar esa idea a los planos, ¿ok? Después de ahí te envían los elementos de autoconstrucción junto con el plano de montaje, es decir, como un juguetito, te mandan las piezas que son, con un instructivo de cómo ensamblar, tú mismo armas los elementos según el plano, y que los ladrillos pesan alrededor de 8 kilos, miden de 30 y 90 centímetros, entonces no necesitarías como ayuda de maquinaria o de todo el cuerpo respetable de albañiles, tú solito podrías armar tu casa, y que cuando terminas la estructura se remata con el tejado y el tratamiento de la superficie. Se instalan las puertas y las ventanas y por último se realiza la instalación eléctrica, tuberías, etcétera. Y ya tienes tu casita. Tú como arquitecto, ¿cómo lo ves? Es algo bastante, no sé, complejo, ¿sabes? O sea, creo que construir es una cosa y hacer arquitectura es algo diferente. O sea, todos los prefabricados no, o sea, nos han ayudado demasiado en muchos actualmente. Eficientizan demasiados procesos. Eh, Sin embargo, no considero que sea, que sea en todos los sentidos lo mejor, ¿sabes? O sea, hablas justo de un tema del empoderamiento hacia los clientes, que muchas veces es bienvenido que un cliente te proponga ciertas cosas, o sea, que proponga que tenga cierta claridad de lo que quiere. O sea, creo que si algo le podría decir a todos los futuros clientes que podrían estar escuchando, no nada más de nosotros, sino de cualquier oficina de arquitectura o que quieran hacer una casa, es justo que permitan a los arquitectos proponer y hacer, ¿no? Creo que de ahí nace la necesidad de contratar a un arquitecto, ¿no? Porque el construir por construir no necesariamente es arquitectura. La arquitectura, como platicábamos en su momento, pues debe de hacerte sentir ciertas emociones, debe tener mucho sentido. O sea, es un tema que técnicamente tiene su complejidad, espacialmente, sensorialmente, emocionalmente, debe de cumplirlo también, ¿no? El crear un refugio creo que es algo natural del ser humano, ¿no? Y de los seres vivos. Eh, pero en qué momento esto se vuelve algo tan... O sea, no podemos verlo, no podemos ver una construcción como algo que sea replicable, ¿sabes? O sea, la arquitectura no es replicable en todos los sentidos, ¿sabes? O sea, debes de entender más allá de crear un refugio, crear como un espacio que genere todas estas emociones y que tenga toda una lógica, que tenga todo una lógica, o sea, existen tantas determinantes como lo es la topografía, todo el tema del medio físico natural, el tema del clima, de la lluvia, o sea, es algo mucho más complejo que apilar bloques y hacer un refugio. Entonces, creo que entiendo por qué nacen todos estos proyectos y pueden favorecer a ciertos grupos sociales que creo que ahí cambiará el discurso. Cuando esto esté en pro
de algún tipo de vivienda, o sea, de autoconstrucción que no tenga como que no tienen esta seguridad estructural ni garantía, pues creo que pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Que pueden ayudar un tanto a ello. Pero no creo que no creo que se pueda volver una constante. O sea, no es aplicable en todos los casos, desde mi punto de vista. Claro, y yo creo que está sujeto, como bien lo decías, a una necesidad. Como decías, el ser humano, una de sus necesidades es la vivienda. Y yo creo que esta estandarización de la vivienda, para quien ya la tiene, pues suena como un absurdo. Pero para quien no, porque hay muchos asentamientos dentro de la Ciudad de México, siendo capital, que están pues de lámina, de madera, cosas de esas que... Exacto. Yo creo que cuando todos tengamos ese estándar de vivienda, que haya un estándar de vivienda que haya pisos de concreto, con paredes de tal material, aislantes de tal material, y que todo, en un país donde todos lo tengamos, ahí es cuando cambiará el discurso, que ya se permitiría hablar de que, no, como la estandarización de la vivienda, lo estético, lo bonito. Ahora, claro, para quien quiere un poquito más, pues te ahorras muchos problemas. Es como, todos tenemos los tíos milusos, ¿no? Que saben de plomería, saben de electricidad, que saben de todo. Entonces tú tienes una bronca en tu casa, le llamas a tu tío, llega y lo arregla. Y siempre te dice, no, el plomero siempre te va a cobrar 2,000 pesos por lo que yo te cobro 30 pesos y una chelita, ¿no? Pero él sabe reparar de momento eso para seguirlo usando. Pero a lo mejor si contrataras a un especialista en eso, te resolvería para que ya no vuelva a pasar, te daría una garantía y a lo mejor resolvería algo que no estabas viendo, que es como una bola de nieve, que todo es parte de un contexto. Entonces, a lo mejor de resolver la gotera que está en el lavabo, resuelves, no sé, la fuga que tienes en el inodoro. Cosas de esa que solamente las obtienes cuando contratas a un especialista. Pues bueno, no sé si quieras cerrar con otra noticia o cerramos pues ya con algún aviso. No sé, ¿tienes alguna otra noticia por ahí o quieres que ya cerremos? Pues nada, es algo, empieza a ser un proyecto que va a ser muy ambicioso. Queremos generar pláticas, llegar a más personas que no necesariamente tenga que ser gente del gremio, ¿no? Sino poder llegar a un tanto a las masas, ¿no? Y pues nada, esa es como un poco la idea general, entiendo, de que nace de esta conversación. Y pues nada, güey, agradecer el poder empezar a hacer esto contigo, que pues bueno, la gente que nos conoce sabe que ya tenemos una amistad de bastantes años y se ha ido, nuestros caminos siempre se van entretejiendo de alguna forma, ¿no? O sea, y creo que seguirá siendo, y con este tipo de cosas se siguen forjando estos lazos. Claro, por más que te esquivo, güey, o sea, te dejo plantado, güey, llego tarde y tú sigues aquí, entonces está chido. por más que quiero, por más que quiero que ya me dejes. No, sí, la verdad es que está muy chido. Digo, esto fue experimental. Si no lo hacíamos ahorita, puta, es como empezar ya, que ya teníamos esta idea, ¿no? Claro. Y obviamente esta es la prueba piloto. Vamos a empezar como un poquito a subir la calidad. Y, por ejemplo, habíamos dicho que nada más iba a ser media hora, pero ¿sabes por qué no corté ni dirigí esa media hora? Te cuento ese secreto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se apagó mi cámara y creo que esa parte, el primer bloque donde hablamos de la página de sí, pues no la grabé. Pues ya Entonces, podemos comentar ambos videos, güey, porque me pasó algo muy parecido. pero al final, ¿no?
Está bien, que es un... Exacto, exacto. Podemos, o sea, como siempre, Bueno, nos seguimos complementando. ahí está. En medio algo salió, ¿no? Sí, Pero sí, como que todas este tipo de cosas, estarlas estandarizando para poder ahora sí llegar a esa calidad óptima. Porque pues también claro. estamos a kilómetros de distancia, pero ya en poco tiempo ya vamos a poder estar en las instalaciones de Sí, y Estudia y ya, hagámoslo vamos a poder. presencialmente, güey. Sí, ya para quitarnos todo este tipo de cosas, ¿va? ¿Cómo te fue entonces? ¿Batería, memoria, qué fue? Memoria, güey, ya borré unas madres. O sea, según yo tenía casi 50 minutos y se Ah, fueron cortando y fue así, entonces ahorita ya no está grabando. no, sí, sigo grabando. Ya borré unas cosas, sigo grabando. Corté. Ok. O sea, se perdieron minutos, no se perdió tanto. Ah, mira. Bueno, pues pues ahí va. Pues sí, pues listo. Pues Ay, vamos chingón. a cerrar con eso y el próximo ahora sí ya va todo entero, ¿no?